Hola, muy buenos días, bienvenidos al Faro, como todos los martes 10 de la mañana. Hoy estamos con toda la energía puesta para esta semana que inicia y el día de hoy vamos a tener un tema que yo creo que a todos en algún momento por la cabeza se nos ha pasado. ¿Será que busco la felicidad? ¿Si soy feliz? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago con mi vida? ¿No me siento feliz en esto que estoy haciendo? Bueno, en fin, esa palabra yo creo que es de las que más rotan por nuestra cabeza en algún momento de la vida, y lo que hacemos y lo que de pronto hemos decidido hacer con nuestra vida determina mucho que se conecta con nuestra felicidad. En el día de hoy estoy súper honrada con el invitado que tenemos. Hoy nos va a transmitir de su valiosa información el señor Fernando Malcum. Él es una persona, él es colombiano, es arquitecto de profesión, sin embargo tiene muchas otras cosas que tiene para transmitirnos el día de hoy. Es un investigador a mis ojos. Él ha producido varias obras que tienen que ver con la cultura egipcia. Es un productor de televisión. Ha escrito obras que tienen que ver con las 7 profecías mayas. Fue discípulo de Gerardo Schmeling, que es digamos, el creador o el padre de la magia del amor, y por eso ha sido conocido, pues yo creo que a nivel mundial, y conferencista internacional con muy buen tema para transmitir, y por eso es que les digo que para mí es un honor que él esté como invitado el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Fernando. Él está ya conectadito por acá y pues bueno, están allí ustedes atentos al tema, conectándose con este faro del día de hoy, y esperaremos sus preguntas, sus dudas y todo el apoyo que puedan tener con este valioso tema y con este gran invitado del día de hoy. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola preciosa, buenos días. ¿Cómo están todos en Colombia hoy y ustedes allá en el Faro? Me alegra mucho conectarme con ustedes y hablar del tema tan importante, de un tema tan importante como la felicidad, porque en realidad ese es el motivo por el que todos encarnamos, para ser felices, para aprender a ser felices. Y para eso la divinidad ha dispuesto un universo de contrastes que nos permite encontrar discernimiento sobre qué es lo que produce caos y qué es lo que produce armonía. Y esa es la manera que podemos llegar a la felicidad. Sí, tienes razón. Yo creo que por eso es parte de mi lema del Instagram, es Olga Lu, viniste a ser feliz. Con eso me recuerdo yo que vine a ser feliz, y también inquieto a alguien cuando lo lee, de verdad sí soy feliz, de verdad sí vine a ser feliz. Y entonces cuéntanos para ti, o con base en tu experiencia, ¿qué es la felicidad? Bueno, la mayoría de la gente cree que la felicidad es un estado de paroxismo extraordinario, como de fuegos artificiales, de dicha y de gozo. Pero eso no es posible. Si eso fuera así, nos daba un paro cardíaco y nos moríamos inmediatamente. O sea que Sí. un estado prolongado de ese estilo obviamente no es la felicidad. La felicidad es un estado interior de paz y de dicha y de confianza en la realidad, de seguridad, de que todo lo que sucede en la vida de uno es perfecto. Eso es lo que da la felicidad. La felicidad está en el interior del ser humano, no está afuera, no está en el éxito, no está en las adquisiciones materiales, en las posesiones, no está en la pareja, no está en nada de lo que vemos afuera de nosotros, está en nuestro interior. Tal vez por eso es tan difícil encontrarla, porque la mayor parte de la población del planeta casi nunca mira su interior, siempre está orientado a mirar afuera. Entonces la felicidad los esquiva. La felicidad entonces es sabiduría, es certeza de cómo funciona la realidad.
certeza de que la realidad fue creada por amor y que, por lo tanto, todo lo que sucede es perfecto. Así yo no lo puedo ver como perfecto porque me falta información. El objetivo es que encontremos esa información, que nos propongamos encontrar esa información para poder, una vez tengamos esa información, encontrar la felicidad. Exacto, sí. Normalmente yo creo que por eso es que no nos conectamos con la felicidad, porque a nosotros nos parece que es lo más parecido a estar alegre, a estar en un momento que nos traiga euforia, como tú dices perfectamente, buscándola afuera. Para mí por mucho tiempo, y me acuerdo así textualmente, alguna vez hice un test y alguien me preguntaba, ¿usted qué necesita para ser feliz? Y yo le decía, una pareja. Y por muchos años lo creí, sí sentía que la persona que estaba a mi lado era la que me iba a dar la felicidad. Y yo creo que la sabiduría del universo reconoce dónde la estás poniendo y ahí justamente te la quita del camino, la corre para ver si reaccionas. Entonces yo creo que es lo que nos pasa a muchos. Cada uno se va conectando desde esa felicidad de la parte de afuera, de alguna cosa distinta, una de los hijos, otro del trabajo, de la profesión, de lo que quiera hacer, pero no mirándose la parte del ser. Entonces, ahora que mencionabas esta parte de no mirarnos hacia adentro, digamos, ¿hay algunas normas o algunos tips o algunas leyes, algo que nos pudieras transmitir para empezar a hacer ese camino de mirarnos hacia adentro? Mira, desde la época de Sócrates se afirma que lo más importante que puede hacer el ser humano es conocerse a sí mismo. O sea, una persona que no tenga un proceso de autoobservación diaria, de una disciplina diaria de autoobservación, de ver qué es lo que sucedió en su vida en las últimas 24 horas. La idea es que todos los días por la mañana, antes de levantarte, ojalá cuando todo el hemisferio en el que tú, perdón, cuando todo el hemisferio en el que tú estás vivo, en el que estás durmiendo, esté dormido, porque en ese momento las ondas están limpias. Entonces, en ese momento tú puedes concentrarte muy eficientemente a buscar y a memorizar y a encontrar qué pasó en las últimas 24 horas de tu vida. ¿En qué momento se chispoteó tu ego? O sea, quien no conoce su reactividad y qué la dispara, quien no conoce su agresividad y por qué se sucede, quien no conoce dónde están las inconsistencias que tiene que pulir, difícilmente puede evolucionar y difícilmente puede encontrar esa felicidad de la que estamos hablando. Porque la única manera que tú encuentres la felicidad es venciendo tu ignorancia, encontrando tus falsas creencias y trascendiéndolas. Y, y lo que, perdón, pero mi teléfono está, No, adelante. ya lo apagué. Estaba diciendo que si tú no te conoces, ¿cómo puedes corregir y encontrar las falsas creencias, las limitaciones mentales, las supersticiones, las desinformación que tú tienes instalada en tu sistema de creencias, que son las causas de lo contrario de la felicidad, que es la infelicidad, el sufrimiento? Todas esas causas, que son estados de no ser, provocan sufrimiento en la vida. Hay estados de ser y hay estados de no ser. Los estados de ser producen felicidad, los estados de no ser no. Por ejemplo, la vergüenza, que es el estado más destructivo que existe en la realidad, por supuesto, no permite la existencia de la felicidad. La culpa tampoco permite la existencia de la felicidad. Ni vergüenza, ni culpa, ni rabia, ni miedo, ni orgullo, ni venganza, ni ese estado permanente de víctima que muchísimas personas mantienen, jamás podrán encontrar la felicidad. Entonces,
sin autoobservación, ese es el punto tal vez más importante para encontrar la felicidad. O sea, crear una disciplina diaria por las mañanas de autoobservación, de mirar qué pasó en las últimas 24 horas de la vida, para encontrar cuáles son los disparadores de la negatividad, de los pensamientos negativos, de los sentimientos negativos, y proponerse el día que viene a continuación, estar pendiente para evitar que eso se repita. O sea, es una creación, es la creación de un compromiso consigo mismo de que lo que en el día anterior generó conflicto, sufrimiento, caos, pérdida de amistades, pérdida de trabajo, no se repita en las próximas 24 horas. Esa es la única manera en que el ser humano evoluciona, en que encuentra el camino para llegar a la felicidad, para encontrar la felicidad en el interior de cada uno de nosotros, porque es ahí donde se encuentra, en nuestro interior. Y la encontramos solo cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nos autoobservamos. Por eso, si te levantas a las 7 de la mañana, de ahora en adelante, levántate al menos media hora antes, de tal manera que tú puedas poner la almohada de la espalda, recostarte entre la pared, cerrar los ojos, hacer una relajación y mirar qué pasó en las últimas 24 horas. Esa es la primera etapa, el primer paso para lograr llegar a la felicidad y a la armonía. Sin autoobservación eso no es posible. Sí, Fernando, así es. Cuando tú hablabas ahorita con respecto a varias de las actitudes que nosotros como seres humanos tenemos, cuando no hacemos una autoobservación o cuando no tenemos conciencia que esos pensamientos negativos o esas actitudes que son de pronto que nos bajan energía están en nosotros, hablaste de la vergüenza de primero. Yo he tenido la oportunidad de escuchar varias conferencias tuyas y mencionabas una con respecto a algo que estabas hablando de la vergüenza que estaba dentro de alguna de las creencias o de la parte del infierno en alguna obra que estaban mencionando allí y que era prácticamente lo más bajo, casi que no sé si lo relaciona con sentimiento de lo más bajo que puede experimentar el ser humano, que en palabras así más castizas, digamos, ¿qué sinónimo tiene la vergüenza? O cuándo un ser humano se puede dar cuenta que está experimentando la vergüenza, que es, digamos, como las cosas que se tienen en cuenta de lo más bajo. Bueno, mira, los mayas dividen la realidad en 23 niveles o dimensiones. 9 dimensiones están en el infierno o en el Xibalbá, lo llamaban ellos, y 13 están en el cielo. La parte del infierno es manejada por los 9 señores de la oscuridad. Y esos 9 señores de la oscuridad rigen un estado de no ser, cada uno rige un estado de no ser. En el más profundo nivel del Xibalbá está el señor de la vergüenza, el Cucú Caquix se llama. Él hace que el estado predominante del ser humano, que es la vergüenza, es un estado de creer que es ontológicamente o inherentemente mala la persona. Una persona avergonzada cree que está mal, que algo no funciona bien en su alma, no está bien creada, no funciona bien. Y esa parte oscura de su alma lo impulsa a cometer actos muy complicados y difíciles que producen vergüenza. Normalmente son estados que hay que esconderle a los demás y normalmente la vergüenza, hay 2 estados de vergüenza, la vergüenza exterior y la vergüenza interior. La vergüenza exterior tiene que ver con un señalamiento de la sociedad y la vergüenza interior tiene que ver con
con que solamente la persona sabe qué actos ha cometido. Ese proceso de vergüenza interior produce inconsistencias en el inconsciente bastante grandes y profundas, ¿no? En el sentido de que la persona está convencida y tiene una estructura mental en base al juicio, al castigo, para obtener el perdón de Dios. Entonces, como no sucede ese perdón de una manera evidente, entonces esa persona busca ese perdón adoptando momentos de inconsciencia que producen accidentes. Entonces es una persona que está, por ejemplo, un carpintero que está metiendo una tabla a una sierra, mete la tabla, le quita la mente a lo que está haciendo y sin darse cuenta se vuela un par de dedos. En ese momento el dolor es terrible, pero él se siente muy bien porque Dios lo castigó y eso le va a permitir reiniciar su vida sin la vergüenza que ha mantenido. O sea, la vergüenza es un estado que produce todo tipo de estados neuróticos, psicóticos, pensamientos de suicidio, estado más bajo de todos los estados de no ser que existen en la realidad. David Hawkins hizo una escala de los peldaños que tiene que ascender el ser humano para iluminarse. Y para iluminarse se requieren 1000 puntos de energía vital o 1000 puntos de conciencia. La vergüenza tiene 25 puntos de energía vital. O sea, está lejísimos de la felicidad, lejísimos de la armonía y lejísimos de la iluminación. Entonces es un estado destructivo, porque la vergüenza es que uno siente que uno es malo, no que uno se equivocó como en la culpa. No. La vergüenza es distinta. La vergüenza es que es la creencia de que uno nació mal. No se malo. merece nada. No se merece nada, correcto. Ni siquiera el amor de Dios. Ni siquiera el amor de Dios. O sea, yo creo que es casi que de los estados más desconectados de la misma esencia. Sí, podríamos decir que es el estado más desconectado de la esencia divina. Porque primero tiene una visión equivocada de Dios, tiene una visión equivocada como de un Dios castigador. Él no sabe por qué él nació de la manera que es y lo atribuye o a la mala suerte, que es una falsa creencia, o lo atribuye al karma, que es otra falsa creencia, o lo atribuye al castigo divino, que es otra falsa creencia. Entonces, esas falsas creencias dañan su relación con la divinidad. Y al dañar su relación con la divinidad, él queda atrapado en una trampa de arenas movedizas, ¿verdad? No, es imposible salir de ahí, de ese estado. La única manera que pueda salir de ese estado es que entre en un proceso de saturación de sufrimiento y le llegue la noche negra del alma, y en ese momento él toque fondo. Y al tocar fondo, se va a dar cuenta que necesita información, que no tiene información. Y en ese momento va a poder pedirle ayuda a las figuras espirituales que sus padres le cultivaron de niño y a las que tiene, por supuesto, olvidadas hace mucho tiempo, y les va a pedir esa ayuda, y ese es el camino para que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Las condiciones para que el maestro ascendido ayude a esa persona y le envíe información que le permita salir de la trampa de arenas movedizas en la que se encuentra sumergido, es primero que acepte que no sabe cómo manejar su vida. Eso le permite la segunda condición, que es abrir la mente. Los maestros no envían información sin que la mente del ser humano la valore y esté abierta para recibirla. La mayor parte del tiempo los seres humanos tienen la mente cerrada y no están abiertos para recibir la información de sabiduría que les podría ayudar a dar un salto cuántico en el estado en que se encuentran a un estado de mayor felicidad y de mayor armonía en la vida. Bueno, ya que mencionas la parte del salto cuántico y que estaba mencionando con respecto a abrir la mente a la sabiduría, esto se podría relacionar cuando uno es soberbio, cuando su comportamiento es soberbio, no permite que una nueva información entre a su vida, por lo tanto descarta todo lo de afuera porque siente que lo sabe todo o siente que no necesita nada de lo que le están diciendo para salir de ahí.
Muchas personas hacen eso, o sea, no reciben una información nueva porque sienten que como están bien. Y si van a ver el resultado de su vida, que a eso voy a ir llegando con respecto a los resultados que tenemos dentro de nuestra vida para hacer una evaluación de qué tanto me estoy disponiendo a ser feliz o a conectarme con el amor. Quería que habláramos de algo que estabas hablando allí y tiene que ver, para mí, se relaciona con el sufrimiento. Cuando yo no acepto la sabiduría, estoy en un estado de resistencia a lo que me está pasando, pero aún así no recibo la sabiduría. Eso se relaciona con el sufrimiento, o sea, que no acepto lo que me pasa y aún así no recibo ayuda porque siento que no la necesito. Mira, eso depende del nivel de conciencia del ser humano. El universo tiene 7 niveles de conciencia y tiene 7 estados distintos por los que va ascendiendo hasta terminar su recorrido como ser humano y convertirse en ese momento en un ser de luz. En los niveles muy bajos de conciencia, primero y segundo nivel, e incluso en los niveles más bajos de tercer nivel de conciencia, porque cada nivel de conciencia tiene en su interior 7 subniveles de conciencia. Entonces, la persona ni siquiera sabe que la información de sabiduría existe. Entonces, no es que se niegue a recibirla, es que no sabe que existe. O sea, está en la ignorancia, y cuando estoy hablando de ignorancia, no me refiero a ignorancia en términos de conocimiento. El conocimiento tú lo recibes del exterior, lo recibes de la experiencia de otras personas, lo recibes de DVDs, de películas, de libros, de la unidad, del colegio, de conversaciones con otras personas, en fin, es información que llega a tu mente, pero que tú no sabes si es verdadera o es falsa. ¿En qué consiste el saber que una información es verdadera o es falsa? En que lo que es falso siempre produce sufrimiento y lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, la manera más sencilla de encontrar si uno está caminando hacia la felicidad o no es si está sufriendo o no. Y si está sufriendo, automáticamente puedes saber que tienes una enorme cantidad de información falsa, que lo más grave es que crees verdadera, implantada en tu mente, y que esa información la usas para tomar decisiones en la vida. Y cada vez que tú tomes una información falsa para fundamentar una decisión, el resultado que vas a encontrar es de sufrimiento, y no de armonía y no de felicidad. Eso, desafortunadamente, eso tiene que ver con la información de sabiduría y cómo funciona la realidad. La mayoría del planeta, diría que el 97% del planeta no conoce eso de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que esa es una regla fundamental del universo. El universo está basado en el libre albedrío y en la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, tú puedes pensar lo que quieras siempre y en todo lugar. Y el libre albedrío no, el libre albedrío llega hasta donde comienza el libre albedrío de los demás. Entonces tiene ciertos límites y hay unas reglas humanas que lo determinan y lo delimitan. Entonces, la vida está basada en el libre albedrío, y el libre albedrío es para que el ser humano encuentre su propio camino para encontrar la felicidad, para no ser títeres de Dios, porque si nosotros estamos obligados a tomar un determinado camino, pues entonces en ese momento estamos haciendo, pues, ¿qué proceso estamos haciendo? No somos responsables de nuestro caminar por ese camino, sino que es un camino determinado. Entonces, en cambio, cuando la realidad está basada en la libertad, tú eres libre para cometer errores y gracias a esos errores que producen sufrimiento, el sufrimiento te hace pensar, bueno, yo en realidad no quiero sufrir. ¿De qué manera puedo no sufrir? La única manera que puedes hacer para no sufrir es examinar tu mente, examinar tu conducta, devolver la película de tu vida y ver qué fue lo que produjo el sufrimiento que tú estás experimentando, cuáles son las causas de ese sufrimiento. Y desafortunadamente o afortunadamente, porque en el universo todo es una paradoja, todas las causas del sufrimiento están instaladas en tu mente. Y si están instaladas en tu mente, quiere decir que tú fácilmente puedes cambiarla.
Y para cambiarlas, lo único que necesitas es encontrar información de sabiduría sobre cómo funciona la realidad. Entonces, hay un camino claro para todos los seres humanos. Lo que es falso siempre produce sufrimiento. Lo que es verdadero siempre produce armonía, produce Paz, felicidad, bienestar. produce compañía, bienestar, buena salud, etcétera. Eso, para allá más o menos iba. Quiero aprovechar este momentico aquí que no he saludado a todos los que estaban allí conectados. Luz Marina Tomala dice buenos días, Fernando, Olguita. Acá hay muchas personas que nos están viendo que son, digamos, hacen parte de las personas que conocen información de magia del amor y están súper atentos a tu información porque reconocen en ti una persona que está llevando esa información a muchas otras personas, liberadora información. Por acá está Leonardo Aguilar, saludos desde Texas. Dice, por acá está Michelle Zúñiga, que hola, saludos desde París. Dice Sixto Varela. Edgar dice presente. Laura Hernández dice excelente tema, saludos. Por acá dice Isamak Dushi, dice hola. Ana Mallorquín, muchísimas gracias a todos los que están viendo, los que están pendientes, que súper bien la información, están muy contentos con todo lo que se está escuchando aquí. Y ahora me llamó la atención algo que decías, que a veces nosotros cuando hay unas herramientas que se llaman herramientas del amor, y yo creo que muchos de nosotros las transgredimos en muchas ocasiones, que pretendemos de pronto quererle imponer a las otras personas por casi que irrespetándolas, que las personas lleguen a un estado de conciencia a la fuerza que nosotros creemos que deberían tener. Y eso se ve, pues no sé, lo veo mucho en algunas personas que dicen, no, es que yo estoy en un estado de conciencia más elevado porque me siento mejor y tú no, pobrecito, estás, o sea, necesitas ayuda, ese tipo de cosas. Nosotros como seres humanos ahí yo creo que estamos como en esa soberbia o en ese estado de creernos a veces mejor que los demás, pero cuando nosotros estamos, lo que acabaste de decir, pues a mí me vuela la tapa, como dice el cuento, que hay gente que no la busca porque no sabe que existe. Cuando yo reviso con base en el sufrimiento o en la información falsa porque me muestra con base en el sufrimiento, por dónde arranco, por dónde inicio, con base en lo que me está pasando para reconocer. Tiene que ver allí los resultados que yo hablaba ahora, o sea, nosotros cómo miramos nuestros resultados para saber, por ejemplo, es que no tengo dinero, me siento infeliz por eso, es que me va mal con mi pareja, me siento infeliz por eso, pero ¿cómo empiezo yo a buscar esa información de sabiduría dependiendo de mis resultados o en lo que yo estoy sufriendo? A ver, tocaste dos temas distintos. Uno, la interferencia en los procesos de conciencia de los seres que forman parte de nuestras correspondencias de relaciones. Y la otra es cómo se encuentra ese camino para salir de la trampa de arenas movedizas del sufrimiento. Vamos a hablar primero de cómo se encuentra el camino. La única manera de encontrar el camino es a través del sufrimiento, porque el planeta Tierra es un planeta de tercer nivel de conciencia predominante. Eso quiere decir que la mayor parte de los seres humanos están aprendiendo las leyes inferiores de la realidad, las leyes inferiores universales, la ley de la naturaleza, la ley de armonía, la ley de correspondencia y la ley de evolución. Esas leyes está la pedagogía del universo, y ahí es donde están las dificultades. Leyes inferiores, de ahí sale la palabra infierno de la vida. Entonces, ahí es donde están las dificultades del ser humano. Pero el universo es una paradoja, como dije hace un rato, en el que el sufrimiento revela las causas que lo producen. Entonces, por eso, la labor más importante del ego, que es el pedagogo en el interior de cada uno de los seres humanos, es dirigir al ser humano a cometer errores que le revelen las causas, la falsedad que tiene instalada en su mente, las limitaciones mentales, los estados habituales de no ser. Eso lo revela el sufrimiento. Entonces y el sufrimiento se puede experimentar de dos maneras. La primera es a través de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. O sea, la persona
normalmente adopta la posición de víctima inocente. El 70% del planeta Tierra, de tercer nivel de conciencia, es víctima inocente. Siempre está pensando que alguien le hizo algo, siempre está culpando y señalando a los demás, o culpando y señalando a su pareja, a sus hijos, al alcalde, al presidente, a Trump, en fin, siempre su sufrimiento. Eso hace que esa persona difícilmente pueda tener alta energía y alta frecuencia porque está destruyendo su energía cada vez. Y lo grave es que sucede un evento en su vida, en su experiencia. Él utiliza esa falsa creencia, toda esa falsedad que tiene instalada en su mente para fundamentar la decisión que tiene que tomar para responderle a la vida, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y obviamente, como lo que es falso siempre produce sufrimiento, va a encontrar sufrimiento. Entonces, que es inesperado. Pero como él está en la posición de víctima, él no examina cuáles fueron las causas de ese sufrimiento, porque él no tiene nada que ver, él es una víctima inocente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el universo? Como a los niños en la escuela, le repite la misma experiencia, pero con leves variaciones. Cambian los actores, cambia el día de la semana en que sucede, cambia el lugar, cambia la escenografía, pero el tema es el mismo, ¿sí? Si la persona está en búsqueda de información o de salir de un problema de vergüenza, siempre van a ser experiencias relacionadas con la vergüenza, o con la culpa, con la rabia, con la tristeza, con la pena, con el orgullo, ¿sí? Y eso hace que el universo le suba el volumen a los resultados que la persona obtiene con la decisión que toma. O sea, las consecuencias son cada vez más intensas y más fuertes en la vida del ser humano. Entonces eso hace que en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, porque él no encuentra la causa, entonces el universo le repite la experiencia, sigue pensando que es una víctima inocente, el universo le vuelve a repetir la experiencia, vuelve y sigue, y como las consecuencias son cada vez más intensas y hay mayor sufrimiento en la vida del ser humano, entonces por supuesto lo que sucede es que hay un momento en que llega a la saturación de sufrimiento. Cuando la persona llega a la saturación de sufrimiento es el momento más importante que hay en la vida de un ser humano, porque es el momento en que por fin toca fondo, ¿sí? Y en ese momento que toca fondo es cuando pasa lo que dije al principio, que es acepta que yo no sé, acepta que no sabe, acepta que necesita información y valora la información y además se conecta con esas figuras espirituales de su infancia para pedir y para recibir ayuda, la ayuda que necesita. Ese es el camino de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. El segundo camino lo llamo yo el rayo despendejador. El rayo despendejador es un evento súbito, inesperado, que sucede en la vida normalmente burguesa y cómoda de una persona, o de un sufrimiento medio más o menos soportable, ¿verdad? Pero que en ese momento cae el rayo y le mueve el tapete a la persona, le cambia todas las reglas de juego de su realidad, desordena su vida. Entonces sucede un proceso. ¿Cómo es un ejemplo de eso? Puede ser, lo llaman por teléfono por la mañana, le dicen la fábrica que tenía se quemó anoche y el seguro estaba vencido. O tu hijo, el único hijo que tienes, al que querías dejarle todo tu trabajo y tu herencia y tal, se mató esta mañana en un amor. O tu señora se fue con otro. O te descubren un cáncer y te quedan 6 meses de vida. Esos son eventos de destino. Son rayos despendejadores. En ese momento, eso cumple la misma función que cumple el proceso. Llega la persona al mismo punto de saturación de sufrimiento que por el lado de cómodas cuotas mensuales. Pero aquí es en un solo totazo. Entonces esa persona va a experimentar también, toca fondo, llega a la noche negra del alma. Los alquimistas medievales llamaban a la noche negra del alma el nigredo y lo veían como una de las herramientas de transformación más importantes de un ser humano, porque en ese momento el ego que uno tenía, que normalmente ha construido una esfera de plomo metafórica, alrededor de la
del alma del ser humano para impedir que la información de sabiduría entre Penetre. y pueda modificar la mente del ser humano. Él construye esa esfera e impide que la información de sabiduría entre. Pero cuando sucede la noche negra del alma y la saturación del sufrimiento, esa esfera de plomo colapsa, se derrite. El ego es calcinado por el rayo despendejador. Y en ese momento la información de sabiduría puede entrar a la mente y liberar a la persona de las esclavitudes, de los apegos, de las adicciones que lo mantenían en un estado de profunda oscuridad y de tremendo sufrimiento. Entonces fíjate que la paradoja nuevamente del universo es que es a través del sufrimiento y del uso de nuestro libre albedrío para equivocarnos al fundamentar las decisiones que tomamos en las falsas creencias, en el sistema de creencias que tenemos instalado. El sistema de creencias que todo el mundo tiene instalado es una mezcla de información verdadera y falsa. Dependiendo si hay más información falsa, la persona sufre más. Y obviamente quiere decir que está más atrás en su proceso evolutivo de conciencia. Si la persona tiene menos información falsa, va a haber más armonía en su vida. Y quiere decir que esa persona ya ha cometido muchos errores en la vida. Se ha tropezado muchas veces con la misma piedra. Y de ello ha aprendido y ha encontrado discernimiento de cómo debe pensar, actuar, para encontrar armonía y no caos y sufrimiento en su vida. Ese discernimiento le produce a la persona certezas de cómo actuar, de cómo ser, de cómo pensar, ¿verdad? Y esas certezas son lo que llamamos sabiduría. Entonces, normalmente un ser humano no se puede despertar a sí mismo. Necesitas alguien que tenga la información de sabiduría que te la dé, ¿verdad? Hay en este momento, por las situaciones que estamos viviendo en el planeta, muchísima información y desinformación disponible para todo el mundo. Dependiendo de la frecuencia vibratoria del ser humano y de la disposición que tiene y del esfuerzo y de la disciplina, sobre todo del compromiso que tiene con su propia transformación, él, por sincronicidad, el maestro ascendido que guía su proceso evolutivo, lo va a conducir a una fuente de información de sabiduría alrededor del medio ambiente donde él existe. Y eso es lo que le permite a la persona salir del sufrimiento y llegar a la felicidad. Hablaste también el segundo tema que tocaste, fue el de estar pensando que uno tiene que ayudar a los demás a salir de los problemas que necesitan para encontrar la verdad y trascender las falsas creencias que tiene en su interior. Como ves, es una posición equivocada en el sentido de que es la posición equivocada predominante de tercer nivel de conciencia, bajo nivel de tercer nivel de conciencia, en el sentido de que las personas están convencidas de que se es bueno, entre comillas bueno, porque no hay nada ni bueno ni malo en el universo, todo es neutro, depende de la interpretación que el ser humano haga sobre un evento. Ese evento para él es bueno o es malo. Un mexicano y un hindú están viendo matar una vaca. Para el mexicano es que rico, me voy a comer simboliza asado. ¿Sí? Con un asado, y para el hindú es terrible. El evento en sí es neutro, es el sistema de creencias que tiene la persona. Sí. Entonces, ese sistema de creencias predominante de que ser compasivo es ponerse en los zapatos de la otra persona. Realmente ponerse en los zapatos de otra persona es bastante incómodo y no es muy eficiente ni bueno para ningún tipo de aprendizaje o para obtener, digamos, armonía en la vida de uno. ¿Por qué? También se dice que hay que quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás. Las palabras de Jesús fueron muy claras en ese sentido. Él dice: ama a los demás como a ti mismo. No los ames más que a ti mismo, sino igual que a ti mismo. Ámate tú igual que amas a los demás. No te ames a ti más de lo que amas a los demás. Eso es un estado de equilibrio. Ese estado de equilibrio y de neutralidad es el que permite al ser humano encontrar la felicidad y la armonía.
Y hay una falsa creencia fundamental alrededor de todas estas desinformaciones. La falsa creencia fundamental es que uno puede cambiar a los demás. Uno no puede cambiar a nadie. Uno solamente está en la vida para cambiarse a sí mismo y a través del cambio que uno hace de sí mismo encontrar la felicidad y la armonía, ¿verdad? Entonces, ese proceso de interferir en la vida de los demás, de impedir que puedan cometer errores y experimentar los resultados de sufrimiento que el error y la falsedad que utilizó para crear el error produce en su vida, es lo que le va a permitir a la persona tomar conciencia, que se le revele a él la causa instalada en su mente, que se le revele la causa instalada en su mente, que está generando el sufrimiento y el error. Y esa es la única manera en que pueda corregirla. Entonces, desafortunadamente hay una cantidad de falsas creencias predominantes en este momento en Occidente y distintas igual en Oriente también, en una enorme cantidad de falsas creencias, sobre todo alrededor del karma como castigo. Entonces, el ser humano necesita experimentar las consecuencias del sufrimiento. Interferir es evitar que las personas cosechen lo que sembraron, porque no vamos a permitir que tomen conciencia de lo que está sucediendo en su vida. Muchas gracias, Fernando. Esa definición yo la escuché en una de tus conferencias, estabas hablando con un grupo de personas de la definición de bueno y malo, y a mí me pareció genial porque esa interferencia que yo le hago al otro no la veo como algo que le está haciendo daño, sino que siento que es lo mejor que puedo hacer por él. Y tú decías en esa definición, si no me equivoco aquí, era que el bueno se pensaba siempre en lo de afuera o pensaba siempre en los demás y él se dejaba de último. Por lo tanto, no es tan bueno. Y el malo siempre pensaba en sí mismo todo el tiempo y no pensaba en los de afuera. Entonces, como todos los eventos son neutros, según, digamos, esta información, vuelvo y digo que es de lo que estás hablando, cuando yo pretendo ayudar a alguien, estoy interfiriendo en ese proceso, por lo tanto, estoy supuestamente evitándole el sufrimiento y no dejo que esa persona llegue a reconocer que necesita un cambio. Pero allí cuando nos vamos a esta parte de la felicidad, porque muchos dirán, bueno, es que todos estos temas sí tienen que ver con ser feliz, porque reconocemos que la felicidad, pues ya lo relacionamos con paz, con satisfacción, con toda esta parte interior. Yo tengo una pregunta con respecto al alma, a la intuición, al corazón, que es con el que casi siempre uno se siente feliz cuando siente como una plenitud en su corazón y lo relaciona mucho con el amor. Cuando tú hablabas ahora de dolor y sufrimiento, yo sentía que el sufrimiento, o tengo en mi cabeza aún, que una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué se necesita para yo empezar a hacer la aceptación en mi vida de lo que me está pasando? Por acá hay otra pregunta, y disculpa es que yo siento que hago como todo junto porque me parece que no nos va a quedar mucho tiempo. Por acá pregunta Luz Marina Tomalá, porque hay personas a las que les llegó el rayo despendejador, me encanta ese término, pero siguen sin avanzar en su nivel de conciencia. Es esa pregunta. Y la pregunta concreta mía ahora era, ¿qué relación hay entre el alma y el amor, o el espíritu y el amor, para yo sentirme feliz? Porque yo me puedo, por ejemplo, engañar de sentirme feliz porque yo siento que estoy tranquila en mi vida, pero eso se relaciona ¿con qué? Con el espíritu, que es el que siempre está en ese estado como de satisfacción, o yo siento que estoy tranquila porque a lo mejor no me estoy exponiendo a nada que me genere sufrimiento. No sé si de pronto estoy clara en esta pregunta. A ver, hay varias preguntas en una, ¿no? Vamos a cogerlas una por una. La primera es por qué hay personas a las que les cae el rayo despendejador y no cambia. Porque necesitan un rayo despendejador todavía más grande para que los de verdad se saturen. Ese no ha sido la sacudida no ha sido tan dura. Ese rayo fue un rayito, no calcinó el ego. Después me preguntaste que el camino de la aceptación. Mira, hay dos caminos, el camino de la aceptación y el camino de la resignación.
El camino de la resignación es el camino de los que no tienen información de sabiduría, de los que son ignorantes en términos de comprensión, de certeza, de discernimiento y de sabiduría. O sea, no saben cómo funciona la realidad. Yo no me estoy refiriendo a ignorancia en términos de conocimiento. La persona puede tener una biblioteca en la mente, pero no tiene información de sabiduría. Pero entonces, no la ha hecho consciente. ¿Perdón? Puede tener la información, pero no la ha hecho consciente. No la tiene, simplemente. No la ha verificado. O sea, es que el conocimiento se convierte en comprensión cuando tú lo usas para fundamentar una decisión en tu vida y observas el resultado que produce. Si produce resultado de armonía, esa información es verdadera. Pero si produce un resultado de sufrimiento, de caos, de enfermedad, de depresión, esta información es falsa. Entonces, el conocimiento sin verificar, cuando tú mueres, desaparece. Sí. O sea, en la siguiente vida te toca volver a adquirir ese conocimiento. La comprensión no. La comprensión es el resultado de la experiencia. La comprensión surge en el interior del ser humano como resultado de la experiencia y normalmente de haber encontrado la causa de un sufrimiento, porque toda causa de un sufrimiento tapa una verdad, la tiene oculta. Entonces, cuando tú la descubres, cuando tú descubres la causa, la quitas y surge en ese momento la verdad. Esa es la comprensión. Eso es lo único que te llevas tú de una vida a la siguiente. Y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Y eso es lo que tu alma le entrega a tu espíritu en procesos que tienen lugar después de la muerte. Y eso es lo que acumula el espíritu. Entonces, la siguiente pregunta tenía que ver con el espíritu, el alma y el amor. Primero, el alma está aprendiendo sobre el amor y sobre el orden, ¿verdad? Está en la escuela universal de los contrastes para aprender cuáles son las características esenciales del amor y cuáles son las características esenciales del orden. Pongo unos ejemplos. Características esenciales del amor. La más importante, la neutralidad, la incondicionalidad, la tolerancia, la flexibilidad, el respeto, la serenidad, la alegría, la dicha, en fin. Hay muchísimas características esenciales del amor. Por supuesto, no nos alcanza una sola vida para experimentar cada una de esas características y encontrar la comprensión e instalarla en nuestro interior para que se convierta en generadora de armonía y de felicidad eternamente, ¿verdad? Y por el lado del orden, hay muchísimas también características esenciales del orden. Por ejemplo, las leyes universales, los fractales, las proporciones geométricas, las progresiones matemáticas, las proporciones áureas, Fibonacci, en fin, hay muchísimas características o determinantes del orden. Y el orden existe para sostener el amor y para manifestarlo. Entonces digamos que el alma está en la escuela universal de los contrastes, blanco y negro, nacer, morir, gula y dieta, castidad y lujuria, en fin, todo lo que existe todo tiene un polo, un opuesto, ¿verdad? Ese es la realidad del alma. La realidad es que el alma es la única que puede contener falsedad, el espíritu no. El espíritu no puede contener sino verdad. Y comprensión, certeza, sabiduría, discernimiento es lo único que él puede contener. Él no está en lo físico, él está en lo metafísico. Él está como sobre el alma. Más allá él está observando desde la neutralidad lo que hace el alma, pero él no actúa, él no interviene, él está en neutralidad. Es el alma la que actúa utilizando la falsedad que es implantada en su mente, en su sistema de creencias. Cuando es niño, entre los 0 y los 7 años, se construye el sistema de creencias del ser humano y el ser humano a los 7 años se dice que adquiere el uso de razón. En realidad lo que adquiere es el uso del ego. Y de ese momento en adelante, ese ego va a comenzar a consolidarse, pero toda la información que recibió en los primeros 7 años de su vida, él cree que es verdad. Y realmente, mucha de la información que recibió de sus padres es falsa. La prueba es que sus padres no son felices, ni sus abuelos fueron felices, ni sus tatarabuelos tampoco.
Entonces quiere decir que él está recibiendo una cantidad de información productora de infelicidad y de sufrimiento. Entonces hay una diferencia entre la manera como el espíritu es vacío inicialmente y el alma lo va llenando de comprensión. ¿Y de comprensión sobre qué? Sobre el amor y sobre el orden. Entonces, la relación del espíritu con el amor es una relación extraordinaria porque es de su propia esencia, es de su propia frecuencia vibratoria. La del alma no, el alma llega a la comprensión del amor a través de, obviamente, de lo falso, a través de los sufrimientos, a través de lo inaceptable, ¿me entiendes? Sí. Entonces hay una diferencia muy grande entre un lado y el otro. Quiere decir que, bueno, cerrando el tema porque ya se nos acabó el tiempo, tenía no sé cuántas cosas que más decirte, que más preguntarte, estaba así, vuelvo y repito, súper honrada y feliz, contenta de estar aquí contigo y que hayas transmitido toda esta información. Te agradecen, no sé cuántas personas están aquí conectadas, que muchas gracias, que excelente. Por acá preguntaban, pero no, yo sé que ya no nos queda tiempo, pero hablaban que si para ser feliz mínimamente deben estar resueltas las necesidades básicas. Eso se llama pobreza mental. Ajá. La pobreza no es física, la pobreza es mental. O sea, en la medida que una persona en escasez es distinta a pobreza a escasez. La escasez es una persona que cree no tener poder para manifestar lo que necesita para ser feliz, ¿verdad? Sí. Esa es la pobreza mental, ¿no? Pobreza es, yo no creo que soy capaz de manifestar lo que necesito para sobrevivir y para ser feliz. Y realmente eso significa que la persona lo que tiene que hacer es, puede estar en la más profunda escasez, buscar la información de sabiduría y automáticamente encuentra la felicidad. O sea que no es un problema de escasez o de abundancia, es un problema de actitud y de compromiso consigo mismo y con la disciplina de la que hablamos al principio, de la autoobservación diaria para poder encontrar qué es lo que tienes que corregir en tu vida para poder avanzar y evolucionar. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Aquí yo concretando todo esto para ya despedirnos del programa. Cuando yo me conecto con mi parte de espíritu, que es el que tiene todo lo que acabaste de mencionar ahora, ¿cierto? Y no de la parte mental y del alma, que es la que de pronto más fácil me engaña o es la que tiene las creencias que me han hecho, digamos, limitantes, las creencias limitantes que están en el alma y en la mente. Aunque todas son necesarias, pues digo para de pronto que nos quede claro, cuando yo me conecto con el espíritu puedo manifestar, puedo sentir la satisfacción, puedo sentir el gozo de vivir independientemente de lo que esté pasando afuera. ¿Esa sería de pronto la felicidad como tal? No. ¿Cuál? A ver, es que el ser humano tiene dos motivadores. Una es la intención, que es del ser, que podríamos decir está relacionada con lo que tú llamas el espíritu y la conexión con el espíritu, ¿verdad? Y otras son los deseos. Los deseos son del alma y las intenciones son del ser, ¿sí? ¿El alma qué quiere? El alma quiere tener placer, tener éxito, ser abundante, tener una extraordinaria capacidad de manifestación, poseer todo lo que pueda y controlar a toda la gente que pueda. Esos son los deseos del alma. Pero las intenciones del ser son distintas, porque las intenciones del ser tienen que ver con la necesidad de autotransformación, con la necesidad de limpieza del sistema de creencias. Y eso es lo que va a conducir a la persona a la felicidad. Entonces, pues es decir, normalmente lo que hay que hacer para contestarte la pregunta de mejor manera, agradece tu vida, agradece tu realidad, valora tu presente, agradece la mujer que tienes, los hijos que tienes, el carro que tienes, el apartamento donde vives, la escasez en que estás experimentando. Agradece absolutamente todo. En ese momento te vas a conectar con el arriba a través del agradecimiento. Sí. Y a través de esa frecuencia y de ese canal que acabas de establecer, van a bajar oportunidades, sincronicidades, ideas geniales, ¿verdad? Y vas a poder manifestar
y sintonizar intenciones, que son las que te van a permitir dar un salto cuántico de conciencia y encontrar la felicidad de la que estamos hablando. Increíble. Bueno, ya por último, quiero que invites a las personas a tus redes, a la página que tienes donde tú tienes algo que se llama Crealidad, que es crear la realidad, y hay una cantidad de, tengo entendido, como cursos que tienes allí para que le ofrezcas a las personas y se conecten con tu información. A ver, sí, yo tengo una serie de programas de televisión. Digamos que yo en los últimos 20 años me he pasado verificando la información de sabiduría que recibí de mi maestro Gerardo Schmedling, y he encontrado en ese trayecto y en ese camino otros maestros que me han permitido verificar y darle bases científicas a esa información original, y otros mucho más antiguos, egipcios y mayas y etcétera, que me han permitido construir una serie de talleres en los que de una manera muy rápida, digamos, yo me pasé 7 años de mi vida en la Escuela de Magia y el Amor con mi señora Josefina, en los cursos que dictaba Gerardo Schmedling. Entonces no tiene 7 años para poder tomar esa información, porque necesitamos respuestas y cambiar nuestra vida lo más rápido posible. Entonces mis talleres son de 16 horas, y en 16 horas yo doy resúmenes en diferentes temas sobre lo que la persona necesita encontrar para poder cambiar su realidad. Esa información está en una página que se llama Crealidad, Crea tu Realidad. En realidad se llama Crealidad _intermedia malcun.com. Crealidad _intermedia malcun.com. Obviamente hay una parte de información gratis, pero también hay una parte de información que tiene un valor. El valor hace que tú te hagas correspondiente con esa información y que esa información pueda llegar a tu vida. Y de una manera ordenada, lógica, coherente, de manera que te permita entender, por ejemplo, cuáles son las leyes universales, qué es la evolución de la conciencia, qué es el sufrimiento, cuáles son las leyes de creación de la realidad, cómo mantener tu paz en estos tiempos de crisis. O sea, información de sabiduría. Crealidad _intermedia malcun.com. www.crealidad_intermedia malcun.com. Bueno, por allí le van a escribir. Correcto. Para que todos ingresen y encuentren allí la cantidad de información. De todo corazón, de alma y espíritu, estoy agradecida con el universo de haberme puesto en el camino a ti como mensajero, porque ayer escuchaba algo que decías que no eras maestro, eras mensajero, y me aterrizabas mucho a mí en la parte de la humildad y reconocer la generosidad aún más de tu corazón. Gracias, Fernando Malcún, por haber estado en el Faro. Gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Ya aquí me están respirando en la nuca el otro programa. Muchísimas gracias. Y bueno, que te siga yendo maravilloso en tu camino, y pues compartiendo esta valiosa información de amor. Gracias, gracias, gracias. Los amo y que tengan una vida muy feliz y abundante. Así sea para ti, para todos ustedes, para todos los navegantes del Faro. Muchas gracias por conectarse en este programa. Espero por correspondencia me vuelva a aceptar una invitación, Fernando, porque aquí se quedó muchas personas con otras preguntas, pero bueno, despido nuevamente el programa, que ya va a iniciar el que sigue. Estén allí conectados a la información de la Q Digital, y de nuevo, gracias, que tengan un excelente día. Recuerden, viniste a ser feliz. Chaito.